Si todo marcha sin problemas, le queda menos de un mes de gestión al gobierno de Yanine Áñez. A mediados de septiembre, ella decidió hacer el honor y no el sacrificio de renunciar a su candidatura. Con eso, Bolivia tuvo por primera vez en 15 años unas elecciones en las que el gobierno no estaría participando también de candidato. En ese contexto, uno podría pensar, ¡qué bien! Ya no harán campaña usando bienes del Estado. ¡Qué bien! El tiempo que les queda podrán hacer las cosas por el sagrado interés de la nación. Y sí podría ser, pero también está el riesgo de que hagan las cosas mirando los intereses de algún grupo específico de poder, en desmedro de los intereses del país. Que ya no les importa quedar mal porque ya no iban a participar de las elecciones. Y parece que esto es lo que está pasando porque al día siguiente de renunciar a su candidatura, el gobierno decidió destituir al Procurador General del Estado, José María Cabrera. El Procurador General tiene la función de defender los intereses, derechos y patrimonio del Estado. Es como el abogado encargado de defender a Bolivia. El 18 de septiembre, algunos funcionarios del Ministerio de la Presidencia se presentaron en la Procuraduría con un decreto presidencial que designaba a Alberto Morales como el nuevo Procurador General del Estado. Afortunadamente, el procurador destituido es muy estricto en que se cumplen las formalidades de rigor. Respetamos este decreto presidencial 4345, pero demando que se cumpla con lo que dice el mismo decreto presidencial, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor. Así que unos días después, el 21 de septiembre, el Día del Amor, de la Primavera, de la Juventud, en medio de un ambiente primaveral en la residencia presidencial, Alberto Morales juró y se convirtió en el nuevo Procurador General del Estado. Jura por Dios, la patria, la Constitución Política del Estado y los santos evangelios. Sí, juro. Queda usted posesionado como Procurador General del Estado. Sin duda esto le rompió el corazón al destituido Procurador Cabrera, que no dudó en abrir la boca y apuntar al ministro que tiene la característica de tener incontinencia verbal. Según Cabrera, la cosa estaba clara. Arturo Murillo, enfurecido como parece estar la mayor parte del tiempo, le habría exigido a la presidenta Áñez destituirlo por haber cuestionado un decreto supremo que privatizaría la empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba, ELFEC, y también por indagar en la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio. Fiel a su estilo, Murillo salió a confirmar que sí estuvo involucrado en la destitución de Cabrera. Podría decirse que puse mi gotita de arena, John. Y otra vez la incontinencia verbal le jugó mal cuando aclaró que es un señor que está trabajando para intereses de otros partidos y no de la gente que lo puso. Porque en realidad las funciones del procurador son defender los intereses, derechos y patrimonio de Bolivia, no de la gente que lo puso, o sea, no de Yanine Áñez ni de su gobierno. Recordemos que a fines de mayo salió una denuncia en la que el Ministerio de Gobierno y el de Defensa habrían comprado gases lacrimógenos con presunto sobreprecio de unos $2 millones. La Procuraduría pidió informes sobre esta compra a estos dos ministerios, mientras que el ministro de Defensa, Fernando López, respondió a la solicitud. El ministro, que tiene la característica de tener incontinencia verbal, la ignoró y prefirió jugar a la estrategia de la destitución. Y parece que le funcionó, porque lo primero que hizo el flamante procurador Morales fue justificar a Murillo en este caso. Y bueno, el tema del ELFEC es un poco más complicado. Esta empresa fue capitalizada en 1995 y luego fue a parar en manos de la PPLG Holding Company. Según información publicada en los diarios Página 7 y Los Tiempos, el año 2007, algunos ejecutivos y trabajadores de ELFEC crearon dos empresas ficticias en Panamá. Estas usaron $11 millones del dinero de la propia ELFEC para comprarse las acciones de ELFEC. Luego estas empresas fueron fusionadas en Soelbo S.A., creada también en Panamá. Los trabajadores de ELFEC se quedaron con el 40% de las acciones y Soelbo S.A. se quedó con el 60%. Y en 2008, Soelbo S.A. vendió sus acciones a la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba por $17 millones. Todas estas movidas panameñas fueron realizadas por Mossack Fonseca, una firma que se volvió mundialmente famosa en 2016 luego de la filtración de documentos más grande de la historia. Algunos sobre empresas fantasma creadas con fines ilegales como evasión de impuestos y fraude. 2 años más tarde, en 2010, el gobierno de Evo Morales nacionalizó ELFEC junto a otras empresas de energía y le dijo a Comteco que no le pagaría los $17 millones, sino solamente 1.2 luego de descontarle impuestos y otras deudas. Y además se iniciaron procesos contra exdirectivos de Comteco y de ELFEC por supuesto daño económico a Comteco, enriquecimiento ilícito y contratos lesivos al Estado. 10 años después, la presidenta Áñez, aún en plena campaña y motivada por el ministro Murillo, anunció apasionadamente: le vamos a devolver a las familias cochabambinas las acciones de ELFEC que le confiscó la dictadura del MAS. Esa dictadura abusiva. Esto crearía un precedente directo que pondría en problemas al Estado boliviano sin importar quién esté a su cargo, en juicios que están pendientes por otras nacionalizaciones realizadas. El ex procurador Cabrera le puso una cifra a los daños que esto podría generar: $2.000 millones. Este decreto fue impulsado por el Ministerio de Gobierno, que nada tiene que ver con el rubro energético y que no presentaron informes jurídicos ni técnicos que lo respalden. El afán de concretar esta privatización ha generado un descalabro en el gobierno, aún después de la renuncia de Áñez a su candidatura. El 28 de septiembre, Áñez echó al ministro de Economía, Óscar Ortiz, que denunció que pretendían presionar a los
ministros a firmar este decreto, sin que exista una auditoría previa ni una revisión jurídica del tema. Inmediatamente después renunció el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, y el ministro de Desarrollo Productivo, Abel Martínez. Y como despedida, Ortiz dijo: no creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes. Mientras tanto, el nuevo procurador estaba en pleno ejercicio de sus funciones. Además de justificar a Murillo por los gases lacrimógenos, denunció a Luis Arce y a su esposa por movimientos irregulares en sus cuentas bancarias personales. Hasta que después de más de 2 semanas de ser posesionado, la Asamblea Legislativa se dio cuenta que el nuevo procurador no estaría cumpliendo con uno de los requisitos: no haber patrocinado procesos contra el Estado en los últimos 5 años. Y parece que la Asamblea se dio cuenta justo a tiempo, porque cesó al procurador Morales supuestamente un día antes de que revelara el informe de la UIF que mostraba movimientos irregulares en las cuentas de Arce. Interinamente, Alejandro Rodas asumió el cargo de procurador hasta el nombramiento de una nueva autoridad. Y la nueva autoridad no tardó en llegar. Menos de una semana después, Yanine Áñez nombró a un nuevo procurador general. Otra vez Alberto Morales, a solo 4 días de las elecciones. Pero las cosas no quedan ahí, porque para ese mismo día, la Asamblea Legislativa convocó al ministro Murillo para interpelarlo por la compra de gases lacrimógenos. Esos mismos que estarían con supuesto sobreprecio, y por los que Murillo no quiso responder al ex procurador Cabrera, pero no se presentó a la interpelación, y fue censurado por la Asamblea Legislativa. Fiel a su estilo, Murillo reaccionó con declaraciones de desamor para la presidenta del Senado. Parece que estuviera enamorada de mí la señora. Amanece, habla de mí. Al almuerzo habla de mí. En la noche, todo es Murillo. Un día después de las elecciones y acatando la censura de la Asamblea, Áñez lo retiró del cargo poniendo a Wilson Santamaría en su reemplazo. Y lamentablemente para Santamaría no pudo disfrutar del cargo por mucho tiempo, porque al día siguiente Áñez volvió a nombrar a Murillo como ministro de Gobierno y le pidió que lo acompañara hasta el último día de su gestión.